de las soluciones a ecuaciones exponenciales cuando tenemos involucrado el número Neper. Vamos a resolver 6 ecuaciones. Básicamente el procedimiento es el mismo. El procedimiento habíamos dicho que se basa en leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes, racionalizar el denominador, racionalizar, etc. Entonces dentro del procedimiento pues hay que tomar en cuenta las leyes de los exponentes, que son 4. Hay que tomar en cuenta las propiedades de los exponentes. Si fuera necesario, hay que racionalizar el exponente. Si fuera necesario, hay que racionalizar el denominador. Y obviamente está la definición del logaritmo. Y de ahí, si fuera necesario, las leyes de los logaritmos y el cambio de base. Todos esos conceptos, pues ya los hemos dado, ya los tenemos. Entonces, si empezamos con esto, nada más es recomendable decir que el orden no importa, si lo puede estar aplicando cualquiera de las situaciones que les había mencionado original al principio de este protocolo. Bueno, de aquí, si ustedes se dan cuenta, tienen una base, tienen un exponente y tienen una potencia. También obviamente hay que aprenderse el nombre. La E es la base, este de aquí arriba es el exponente y el resultado de todo esto es la potencia. Aunque la potencia también se le llama a la base y al exponente. Entonces, como ya tengo una base, tengo un exponente y tengo una potencia, lo que yo puedo hacer es utilizar la definición del logaritmo. La definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener como resultado la potencia. Esta potencia la puedo expresar como 17 entre 100 para manejarlo todo en fracciones. Y fíjense como aquí yo tenía 5x entre 2, pero sabes que tenemos que separar los coeficientes de las variables. A partir de aquí, pues ya nada más hay que tener en cuenta que el logaritmo base e se expresa como logaritmo neperiano y que al despejar la x, este 2 va a multiplicar a todo el logaritmo, porque multiplicamos del lado derecho y del lado izquierdo, propiedad de la igualdad, operación inversa multiplica, y este 5 que se multiplica no divide. Por lo tanto, yo puedo escribir que la variable queda despejada, y esto es un 2 por el logaritmo neperiano de 17 sobre 100 entre el 5 que está multiplicando, la operación inversa es dividir. Si aplicamos las leyes de logaritmos, sabemos que las leyes de logaritmos, si yo tengo una división, la puedo expresar como la resta del numerador menos el denominador. Acuérdense que hay que aprenderse también estas 3 leyes. Entonces, aplicando aquí la ley del logaritmo en esto, me queda entonces que la x yo la puedo expresar como un 2 que multiplica, recuerden que aquí hay una multiplicación, al logaritmo neperiano de 17 menos el logaritmo neperiano de 100 entre 5. Y este que está aquí es el resultado. Debido a que no estamos hablando de un problema, no es necesario escribir la solución numérica. Si fuera un problema, pues lo hacemos, ¿no? Aquí lo importante es que vayan entendiendo el procedimiento y obviamente que entiendan lo que debemos de hacer cuando voy a hacer el protocolo, el procedimiento para resolverlo. E insisto, todo lo que les había mencionado puede ser que lo utilice al principio, que lo utilice al final. No hay un orden propio. Hay que tener en cuenta el conocimiento de todas las herramientas que conozco. Bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente, ustedes se dan cuenta, tengo una ecuación, sin embargo tengo aquí una resta. Debido a eso, si yo quiero aplicar cualquiera de las cosas que les dije específicamente en la solución de ecuaciones, una de las cosas que se había olvidado es que existe la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía hace referencia a que si yo tengo bases iguales, entonces, si yo tengo 3 elementos y 2 son iguales, pues el tercero es igual. Entonces, por ley de la tricotomía, aquí puedo ver que pudiera darse el caso en que las veces sean iguales debido a este e a la x que yo tengo. Debido a eso, pues puedo escribir del lado izquierdo y escribir del lado derecho para que queden en ambos miembros de la ecuación.
O otra cosa que puedo hacer es dejar todo lo que se parezca en el término izquierdo y todo lo que no se parezca del término derecho. Bueno, ya sabemos que siempre para resolver ecuaciones comenzamos con operaciones inversas. Por lo tanto, si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Así que yo puedo escribir que esto es 2 séptimos multiplicado por el número Neper elevado a la 2x menos 3. Y eso es 1/3 por el número Neper elevado a la 5 menos 7x. En este caso, si se dan cuenta, tenemos coeficientes que son 2 séptimos, que tenemos 1/3 y tenemos el número Neper elevado a un exponente. De ahí, por la idea que tenemos de ecuaciones, sabemos que hay que sumar términos semejantes o hay que dejar juntos los términos semejantes. Eso implica que este 1/3, como es un número, lo puedo dejar junto con el 2 séptimos y este número Neper lo puedo dejar junto con este número Neper. Por lo tanto, si ustedes ven, la operación relacionada es la multiplicación, por lo tanto realizo operaciones inversas y este 3 que está dividiendo lo mando de este lado con operación inversa que multiplicaría el 2 y este 1 que está multiplicando con operación inversa dividiría, lo que implica que multiplicaría el 7. Entonces 3 por 2 me queda 6, el 1 por 7 es 7 y de aquí este como está multiplicando, la operación inversa es dividir. Por lo tanto, me queda un a la 5 menos 7x dividido entre un a la 2x menos 3. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que hice fue comenzar con operaciones inversas. Aquí no, porque ya tenía una operación potencia y la operación inversa es una raíz, pero no puedo hacer mucho, por eso cambié al campo de la definición de logaritmos, dejé álgebra mejor logaritmos, pero aquí como hay operaciones, pues puedo comenzar con álgebra. Ahora bien, con álgebra yo ya tengo aquí un 6 séptimos, lo cual no se puede dividir ni simplificar, pero aquí tengo una ley y acuérdense que la ley de los logaritmos me hace referencia, perdón, la ley de los exponentes me hace referencia a que si yo tengo la división, perdón, si yo tengo si yo tengo una división de exponentes, entonces esa división de exponentes me lleva a que yo voy a restar los exponentes, el del numerador menos el denominador. Por lo tanto, en esta lo que va a ocurrir es que a el exponente del numerador le voy a restar el exponente del denominador. Eso implica que al 5 le voy a restar menos 3. Y si al 5 le resto menos 3, entonces esto se hace más y como resultado me queda aquí un exponente 8. Obviamente son con términos semejantes del 5 y el menos 3. Y hago lo mismo con las variables. Yo tengo un menos 7 y le resto el exponente de abajo que es 2. Vean aquí cómo es la idea de la resta porque tienen el mismo signo. Por lo tanto predomina el signo menos y hago la suma de estos dos, de donde me queda un 9x. Menos 9x. Ahora bien, ya aquí, si ustedes observan, ya no hay más operaciones porque la operación inversa de la potencia es la raíz y yo ahora sé obtener la raíz con este índice. Entonces me voy al otro campo que son logaritmos y entonces escribo la definición de logaritmos. Eso implica que en la definición de logaritmos sabemos que el logaritmo es el exponente al cual se está elevando la base para obtener la potencia que es 6 séptimos. Y con eso ya estoy en la posibilidad de despejar una x otra vez a través de operaciones inversas. Entonces, si voy con operaciones inversas, este 8 tiene una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto se le va a restar al otro miembro. Y entonces tenemos que el menos 9x, el 8 se le resta al otro miembro, donde sabemos que el logaritmo base se expresa como logaritmo neperiano de 6 entre 7 y a este resultado le voy a restar el 8. Recuerden que aquí estoy realizando operaciones inversas. De la misma manera que hicimos aquí, el logaritmo de una división lo expresamos como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, lo cual me lleva entonces a que este lo puedo expresar de la misma manera, lo puedo expresar como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador restándole 8. Si empezamos a ver en cómo resolver la ecuación, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división, por lo tanto este menos 9 va a dividir a todo lo que está en el miembro derecho. Eso implica que este va a ser dividido entre menos 9. Y esto que tengo aquí es el resultado de la ecuación logarítmica.
Vuelvo a repetir, no voy a calcular números decimales, lo puedo hacer en la calculadora, nada me lo impide, pero no lo hago porque no es una aplicación. Lo importante aquí es que lleguen al resultado, al procedimiento de saber cómo es el resultado, y ya la parte del uso de la calculadora, si es que en algún momento se los piden, pues ya lo pueden hacer, ¿no? No hay tanto problema, solamente hay que teclear adecuadamente, respetar que en el numerador hay un paréntesis, o sea, para escribir eso en la calculadora, primeramente hay que escribir un paréntesis, porque si no la calculadora no lo va a saber interpretar. Lo importante aquí es que entienda el procedimiento. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo una ecuación igualada a 0, pero aquí tengo dos números Neper y dos exponentes. Se parece un poco a lo de acá, pero vamos a resolverlo con la sugerencia que aquí tengo un número Neper negativo y aquí tengo un positivo. Entonces, debido a esta situación, antes de empezar a hacer operaciones inversas, lo que puedo hacer aquí, por jerarquía de operaciones, es precisamente la resta de estos dos. Pero para poder hacer la resta, debo expresar utilizando propiedades de los exponentes. Sabemos que en las propiedades de los exponentes, a mí me mencionan que si tengo un exponente, una base con exponente negativo, la puedo escribir como su recíproco. O sea, aquí abajo hay un 1, y en lugar de escribirlo a la n entre 1, escribo 1 entre a la n, pero cambio de signo el exponente. Por lo tanto, si aquí hago lo mismo, aquí voy a tener un resultado que es un quinto, que multiplica un 1 entre e a la 3x menos un e a la 3x igual 0. Si hago aquí las operaciones y hago la resta de fracciones, entonces debo de obtener un denominador común, y ese denominador común sabemos que es la multiplicación de los dos denominadores. Agregué ese 1 porque, como ustedes saben, para que sea un entero, al entero le puedo agregar un 1 abajo. Entonces el denominador común es el producto de esos dos denominadores, de donde este es un e a la 3x. Si hago el procedimiento de la suma de fracciones, saben que el mínimo común múltiplo hay que dividirlo entre cada denominador, y eso multiplicarlo por el respectivo numerador. Ese es el procedimiento para la suma de fracciones. Entonces, si divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, me va a quedar 1, y 1 por 1 sigue siendo 1. Escribo la operación y repito el procedimiento. El mínimo común múltiplo dividido entre 1 me vuelve a dar e a la 3x, pero como lo voy a multiplicar por el respectivo numerador, los exponentes se suman, y eso me lleva a que esto es un e a la 6x, y eso es 0. Bueno, de aquí entonces obtengo que ya hice la operación, puedo hacer la multiplicación y el 1 por el numerador por numerador, porque es una multiplicación de fracciones, me queda 1 menos e a la 6x dividido entre 5 por e a la 3x igual 0. De aquí entonces, por operaciones inversas, este denominador multiplica el 0, y 0 por lo demás pues sigue siendo 0. Y entonces me queda aquí 1 por e a la 6x es 0. Por operaciones inversas, aquí hay una resta. Del otro lado hago la operación inversa como suma, y entonces me queda que e a la 6x es 1. Fíjense aquí cómo no estoy pasando, que luego es un mal vicio que tenemos. Simplemente hago la operación inversa, si aquí hay una resta, la operación inversa es la suma y lo reescribo. No importa que lo reescriba a uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. A partir de aquí, como ya terminé en el campo del álgebra y de leyes de logaritmos y en el álgebra que fueron puras operaciones, entonces voy a un nivel más alto, porque aquí no puedo hacer operaciones inversas. La operación inversa, la potencia es una raíz, y yo no sé calcular la raíz 6 de 1. Como yo no sé calcular eso, por eso entonces aplico la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Con esa definición ya puedo de aquí despejar la x, aquí en la multiplicación, la operación inversa es la división, y entonces me queda que la x es el logaritmo neperiano de 1 dividido entre 6. Y ese es el resultado. Vuelvo a repetir, si es necesario escribir el resultado numérico, solamente hay que tomar la calculadora y pues ya llegó el resultado. Ok, si se dieron cuenta, aquí fue directamente definición del logaritmo, aquí fue operaciones y operaciones inversas, luego definición del logaritmo, y seguimos con operaciones inversas,
Y lo mismo aquí, fue operaciones, operaciones inversas y definición del logaritmo. Entonces básicamente todos los procedimientos van a ser igual. Lo que debo de hacer entonces es hacer la respectiva operación, el respectivo protocolo, donde están involucradas leyes, propiedades de exponentes, leyes de logaritmos, definición del logaritmo y ley de la tricotomía, que en algún momento lo podemos utilizar. Ahora continuamos con las otras tres ecuaciones, las subí un poquito para tener más espacio. Y entonces aquí otra vez, por el procedimiento, sabemos que siempre vamos a empezar con operaciones y con operaciones inversas. Esas operaciones y operaciones inversas me van a llevar a que esta expresión quede de una manera más manejable cuando llegue al campo de logaritmos. Entonces siempre van a ser en todas las operaciones y operaciones inversas. Y ya cuando no puedo hacer más de álgebra, entonces me voy a la parte de logaritmos. Entonces de aquí, cuando yo estoy observando, la operación principal es una multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa a la multiplicación, aquí hay una multiplicación, la operación inversa a una multiplicación es una división. Eso implica que el 700 puede dividir al 300 o que el paréntesis puede dividir al 300. Como estamos buscando tener términos semejantes, entonces a mí lo que me conviene es que el 300 sea dividido entre el 700 porque los dos son números. Y se deja el paréntesis que es 2 menos c a la menos 2 treceavos de x. Sabemos que así se debe de expresar porque tiene que estar separado el signo, el coeficiente y la variable. Esto es un error, aunque pues generalmente se maneja así. En notación esto es un error. Bueno, sigo con operaciones. Si ustedes se dan cuenta, puedo hacer esta división, que más bien es una simplificación. Y simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si los dos los divido entre 100, aquí me queda un 3 séptimos igual a 2 menos e elevado a la menos 2 treceavos de x. Con eso continuamos con operaciones y operaciones inversas. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta, debido a eso hay un uniendo y hay un sustrayendo, pero aquí en el 2 hay una suma. Y al haber una suma en el 2, la operación inversa es la resta. Entonces, eso implica que yo puedo escribir el 2 séptimos menos un 2. Pero también sabemos de la primaria que si nosotros tenemos un entero, lo podemos dividir en séptimos. Y si yo lo divido en séptimos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 séptimos. Y eso quiere decir que si en uno entero hay 7 séptimos, en dos enteros vamos a tener 14 séptimos. Bajo esa concepción, entonces este 2 enteros, mejor lo escribo como 14 séptimos para de una vez dejarlo en un denominador común y que la operación sea más rápida. Del otro lado, aquí me va a quedar un menos el número Neper elevado a la menos 2 treceavos de x. De aquí al hacer la resta, sabemos que el rey de la resta, este es positivo, este es negativo. Se deja el signo del más grande, que es el 14, aquí es menos. Y al hacer la resta, este 14 menos el 12, esto me queda 12 séptimos, que es menos e elevado a la menos 2 treceavos de x. Sabemos también que si yo tengo el signo negativo, lo que puedo hacer es multiplicar el miembro izquierdo y el miembro derecho, perdón, el miembro izquierdo y el miembro derecho por el mismo número, que en este caso nada más sería el signo. Y si hago la multiplicación por el signo, pues nada más es ley de los signos, menos por menos más, menos por menos más. Y entonces yo escribo que el e a la menos 2 treceavos de x es 12 séptimos. Multipliqué por menos, los dos quedan positivos y lo reescribo para dejar las variables del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, la ley de los signos es menos por menos. No puedo multiplicar con este menos porque aquí son exponentes y entonces yo no puedo hacer una combinación de leyes de los signos con leyes de los exponentes. Al llegar a esta parte es lo mismo que teníamos en las anteriores. Ya tengo una base y un exponente, tengo una base y un exponente, tengo una base y un exponente, y entonces como ya se acabaron las operaciones y las operaciones inversas, me voy al campo de logaritmo. Y en el logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al cual se debe de elevar la base para obtener como resultado la potencia. Con eso ya queda la posibilidad de despejar el
la X solamente haciendo la consideración que los signos negativos siempre los dejamos referenciados al numerador. Recuerden que si yo tengo un menos 3 entre un 5, el resultado es menos 3 quintos. Pero también pudo haber sido un 3 entre un menos 5, más entre menos me queda menos, y eso también es menos 3 quintos. O sea, un signo menos pudo provenir de un signo negativo en el numerador o en el denominador. Pero si yo tengo un menos 3 entre un menos 5, menos entre menos me da más y me da 3 quintos. Entonces solamente tengo dos posibilidades de dónde puede estar el signo negativo. Por conveniencia se recomienda dejar el signo negativo en el numerador y así es más rápido hacer todo el manejo de las operaciones. Entonces siempre dejen el signo negativo en el numerador y con eso vamos a tener más rapidez al hacer las operaciones. Eso implica entonces que como el signo negativo está en el numerador, este menos por 2 sigue multiplicando, entonces el menos 2 que multiplica lo puedo escribir en el miembro izquierdo dividiendo, obviamente dividiendo todo lo que es el logaritmo. Y este 13 que está dividiendo, acuérdense que el signo negativo se quedó con el 2, este 13 que está dividiendo en el miembro derecho lo escribo como multiplicación. La operación inversa de la división es la multiplicación. Por lo tanto, yo puedo escribir entonces que la X se va a calcular como el 13 que va a multiplicar al logaritmo neperiano de 12 entre 7 dividido entre el menos 2. Y aquí también ya sabemos que este logaritmo se puede escribir como una resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, escribo 13 que multiplica al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador dividido entre menos 2. Si quieres hacer alguna cuestión de álgebra, pues este más de aquí entre este menos me da menos y este menos entre este menos me da más. Y entonces puedo escribir que x es 13 que multiplica al logaritmo de 7, logaritmo neperiano de 7, menos entre menos me da más y más entre menos me da menos logaritmo neperiano de 12 entre 2. Fíjense cómo aquí estoy aplicando la jerarquía de operaciones, porque por jerarquía puedo dividir más 3 entre menos 2 y aquí me daría menos 13. Pero puede ser entre el numerador o puede ser entre el primer factor entre el denominador o el segundo factor entre el denominador. Es como cuando yo tengo un 3 por 9 dividido entre 3, ya sea que yo divida 3 entre 3, que me da 1 y 1 por 9, 9, o que yo divida 9 entre 3 y me da 3, y 3 por 3 también me da 9. O sea, puedo dividir cualquiera de los dos factores. De todas maneras, el resultado se mantiene. Entonces, de aquí habíamos dicho que esto ya hay que hacerlo en la calculadora. No me interesa ahorita hacerlo porque no son problemas. Lo importante en este caso es el procedimiento. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es lo mismo. Yo tengo operaciones y por lo tanto hacemos lo mismo. Si aquí yo tengo una división, todo este que divide lo puedo escribir acá multiplicando. Y de una vez, si este está multiplicando y está multiplicando el 1, aunque no se escriba, este 5000 lo puedo escribir dividiendo de este lado. Por lo tanto, realizando operaciones inversas, acuérdense que comienzo por el campo de álgebra, entonces me queda que 3 menos 545 del número Neper elevado a la menos 123 sobre 400 multiplicado por x va a ser igual a este 7000 que tengo en el miembro izquierdo dividido, este divide entre el 5000. Lo único que hice operaciones inversas y la finalidad es que lo que fuera parecido, o sea, los números, quedaran del mismo lado. Este 7000 y 5000 son términos semejantes, por eso mejor el 5000 lo dejo aquí abajo. Y este denominador lo escribo en el miembro derecho multiplicando al 1 que estaba por aquí. Generalmente uno de los errores que cometemos es que este 7000 lo quieren escribir dividiendo acá. Entonces, cuando ustedes escriben al 7000 dividiendo por operaciones inversas, pues este procedimiento está bien. Dejar aquí el 7000 está bien, pero se les olvida que a este 7000 lo está multiplicando un 1. Por lo tanto, en el miembro derecho hay que dejar un 1 dividido entre el 3 menos 545 por e a la menos 123 sobre 400x. Este es el error que generalmente cometen porque se olvidan de este numerador
y solamente dejan el denominador como si fuera numerador. Ese es un caso frecuente que ocurre en los exámenes cuando se califican o en la realización de ejercicios cuando no tienen bien claro lo que son las operaciones inversas. Bueno, ya teniendo este resultado, sabemos que seguimos con operaciones. Aquí en este caso empecé con operaciones inversas, igual que acá. Entonces vamos a realizar la operación. Si realizo la operación, el miembro derecho queda idéntico, sigue siendo 3 menos 545 por el número Neper a la menos 123 sobre 400 por x, y de aquí al hacer la simplificación, divido el numerador entre 1000, divido el denominador entre 1000, y esto me queda 7 quintos. Continuamos con lo mismo, hay que dejar lo que se parece del mismo lado, y si ustedes observan, este número 3 se parece al 7 quintos porque los dos son números. Como los dos son números, entonces voy a dejarlos en el mismo número. Eso implica que aquí hay una suma, la operación inversa es la resta. Y entonces puedo escribir que el menos 545 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 123 sobre 400 multiplicado por x es igual al 7 quintos, al cual le voy a restar este 3. Y si le resto 3, habíamos dicho que en un entero yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 quintos. Como en un entero hay 5 quintos, entonces si yo tengo 3 enteros y en cada entero tengo 5 quintos, eso implica que en lugar de escribir 3 enteros, yo puedo escribir un 15 quintos para que el denominador quede igual y la operación que sigue sea más sencilla. Recuerden que había una operación suma, la operación inversa es la resta y solamente expresé el número 3 como fracción. Por lo tanto, realizo la operación del miembro derecho. Eso implica que el menos 545 multiplicado por el número Neper elevado a la 123 sobre 400 sigue idéntico, y eso va a ser la resta. Como el 15 es más grande, por ley de las restas predomina el signo menos, le hago la resta de 15 y 7, de donde aquí me queda un 8 quintos. Hacemos lo mismo que hice de este lado, multiplicar por menos. Por lo tanto, si multiplico por menos a los dos miembros, esto me queda que es 545 por el número Neper elevado a la menos 123 sobre 400 por x, y eso es 8 quintos. De aquí seguimos haciendo operaciones inversas. Aquí en la multiplicación, la operación inversa es una división. Eso quiere decir que para dividir, este 545 divide al 8, o sea, va a multiplicar al 5. Y entonces puedo escribir que el número Neper elevado a la menos 123 sobre 400x va a ser el 8 dividido entre la multiplicación de 5 por 545. Aquí está multiplicando, la operación inversa es dividir, divide al 8, por eso queda en el denominador multiplicando al 5. Al realizar operaciones, aquí me sigue quedando que el número Neper elevado a la menos 123 sobre 400 por x es 8 entre, habíamos dicho que en el denominador, no se realizan operaciones, pero aquí al ser números, pues pudiera realizar la operación. De aquí me queda 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 4, 20, y 2 son 22, llevo 2, 5 por 4, 20, y otros 2 son 22. No, 5 por 5, 25, y 2 que llevaba son 27. Disculpen, son algunos errores que a veces podemos cometer. 7. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 4, 20, 2, 22, llevo 2, 5 por 5, 25, y 2, 27. Ok. Y de aquí, como ya tengo un exponente y ya no puedo realizar operaciones inversas, entonces me voy a la definición del logaritmo. Y ya habíamos dicho que el logaritmo es el exponente al cual se va a elevar la base para obtener como resultado la potencia. De aquí, al igual que lo que habíamos visto anteriormente, procedemos a operaciones inversas, considerando, como les había dicho, que el signo negativo se deja con el numerador para facilitar los cálculos. Por lo tanto, al hacer las operaciones inversas, este 400 va a multiplicar a todo el logaritmo, este 123 va a dividir a todo el logaritmo, y entonces ya puedo escribir que la x se va a calcular como un 400 que va a multiplicar al logaritmo neperiano de una división. Vamos a de una vez escribir el resultado. El logaritmo neperiano de una división
es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, 27/25, entre el menos 123. Por lo mismo que había hecho hace rato de la división, yo puedo entonces escribir que esto es 400 multiplicado por el logaritmo neperiano de 2725 menos el logaritmo neperiano de 8 dividido entre 123. Recuerden que lo que estoy haciendo es una división de este segundo factor, más entre menos, menos, por eso el logaritmo neperiano me queda de 8 queda negativo, y menos entre menos más, por eso aquí tengo un positivo. Y con eso ya tengo el resultado, ya no se pueden aplicar leyes, ni propiedades, ni racionalizar, nada. Entonces de aquí tengo el resultado, si fuera necesario obtengo el resultado numérico, que eso más bien se utiliza para problemas. Vamos al último ejercicio. En el último ejercicio ya aprendimos que primero hay que hacer operaciones, pero para hacer operaciones previamente debo de utilizar las propiedades de los exponentes. Recordemos que la propiedad de los exponentes me dice que si tengo una base elevada a un exponente negativo, lo escribo como su recíproco con exponente positivo. O sea, aquí tengo a la n-1 entre 1, el 1 lo escribo en el numerador, el a la n lo escribo en el denominador, y solamente le cambio el signo al exponente. Eso es aplicar la propiedad. Por lo tanto, si yo aplico la propiedad, en este no hay que aplicarla porque tengo un e a la x que es positivo, en este sí hay que aplicarla. El 8 está en el numerador, aquí no se aplica la propiedad porque el exponente solamente es de la x y se escribe un e a la x abajo. Más lo mismo aquí, el exponente está en el número neper, por lo tanto el numerador sigue siendo 7, este no tiene exponente negativo y a la base que tiene exponente negativo solamente es el número neper, es igual a 0. Como aquí hay una suma de fracciones, seguimos en el campo de álgebra y entonces aquí el mínimo común múltiplo, les había mencionado que para calcular el mínimo común múltiplo es el producto de todos los denominadores y de haber repetido siempre se escoge el denominador que tenga el exponente mayor. Al ser el exponente mayor e a la 3x, entonces no multiplico, sino dejo solamente al exponente a la base con el exponente mayor. Ya llegó la división, si divido e a la 3x entre 1 me queda e a la 3x multiplicado por el de arriba. Al ser la misma base se suman los exponentes y me queda un e a la 4x. Operación resta, e a la 3x entre a la 2, entre e a la x me queda e a la 2x y al hacer la multiplicación me queda 8 por e a la 2x. Recuerden que se restan los exponentes en la división. E a la 3x entre e a la x se restan los exponentes, me queda 2x. Por eso al multiplicar por el 8 me queda e a la 2x. Operación suma, e a la 3x entre e a la 3x me da 1, por el 7 me queda 7, y eso es 0. Recuerden que el procedimiento fue el mínimo común múltiplo, lo divido entre cada denominador, y eso lo multiplico por el respectivo numerador. Obviamente al hacer la división, pues se aplicaron leyes de los exponentes, que la ley de los exponentes obedeció a la división. Una división de dos potencias que tienen la misma base, se deja la misma base y los exponentes se restan, el del numerador menos el del denominador. De ello se obtuvieron esos resultados. Ahora bien, como sigo en el campo de álgebra, aquí hay operaciones. Estas no se pueden hacer porque no son términos semejantes. Recordemos que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer son las operaciones que están entre el paréntesis. Esta raya de fracción viene con paréntesis. Y al no poder hacer ninguna operación resta o suma, porque no son términos semejantes, entonces no se puede hacer la división. Y eso implica que este 3 que está dividiendo aplica operaciones inversas. Recuerden que es buscar operaciones y si no se puede, me voy por operaciones inversas. Por lo cual puedo escribir e a la 4x menos un 8 por e a la 2x más un 7. Y eso es la multiplicación de e a la 3x por 0, que todo número que es e a la 3x por 0, pues me da 0. De aquí me doy cuenta que tengo una ecuación cuadrática y esta ecuación cuadrática se puede factorizar. Recordemos que dentro de álgebra existe la factorización para resolver las ecuaciones. La forma de factorizar es de la forma x cuadrada más bx más c, y eso me indica que para factorizar este tipo lo que debo de hacer es obtener la raíz cuadrada del término cuadrático. Por lo tanto, si obtengo la raíz cuadrada del término cuadrático, la raíz cuadrada, por leyes de los exponentes, hay que dividir el exponente del radicando entre el índice del denominador. Por lo tanto, si divido este e a la 4x entre este 2, pues me queda un e a la 4x sobre 2. Si hago la división, el 4 entre el 2 me queda 2,
Y eso implica entonces que esto es un e a la 2x que se escribe en el primer miembro del primer paréntesis y en el primer miembro del segundo paréntesis. La operación de este binomio va a ser el signo del término lineal, en este caso no sería término lineal, pero sería del b de x, multiplico los dos signos, menos por más me da menos, y ahora debo de calcular dos números que multiplicados me den 7 y que sumados me den este 8. Por lo tanto, multiplicados pues nada más es el 1 por 7. Si este 1 por 7 los escribo aquí abajo, escribiendo primero el grande, como mencionaron en álgebra, aquí sería 7 y 1, compruebo, menos 7 menos 1 me da menos 8, y menos 7 por menos 1 me da más 7. Por lo tanto, este sí se puede factorizar, y al poderse factorizar, entonces hay que satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación quiere decir por operación inversa que e a la 2x es 7 y por operación inversa que e a la 2x es 1. O sea, si en lugar de e a la 2x escribo 1, 1 menos 1 me da 0 y 0 por lo demás me da 0. Si en lugar de escribir e a la 2x sustituyo un 7, 7 menos 7 me da 0 y 0 por lo demás me da 0. Por lo tanto, estos dos son los resultados de la ecuación cuadrática. Esta es una ecuación cuadrática. Pero, debido a que es un número Neper, entonces para despejar el exponente tengo que hacer lo que hice hace rato. O sea, aplicar definición de logaritmos, solamente que van a ser dos. Y esto implica que hay que escribir dos definiciones de logaritmos. Y esas dos definiciones de logaritmos me llevan entonces a que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Igual acá, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y de aquí, en los dos casos, pues de aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división, este 2 va a dividir a lo demás, de donde me queda que esta x es el logaritmo neperiano de 7 dividido entre 2, y esta x se calcula como el logaritmo neperiano de 1 dividido entre 2. Esos dos van a ser los resultados, y esos dos resultados, si quiero obtener el valor numérico, solamente agarro la calculadora, que eso sería aplicado a problemas, y si no, pues se deja ahí. Entonces, en las ecuaciones se utilizó lo mismo, leyes de los... Bueno, primero álgebra, todo lo que se sabe de álgebra, y cuando ya no se puede hacer álgebra, se va a la parte de logaritmos. Ahora, solamente para aclarar qué es la parte de álgebra, pues la parte de álgebra es operaciones, son operaciones inversas, son leyes de los exponentes, son propiedades de los exponentes, son racionalizar el exponente, es racionalizar el denominador, es suma de fracciones, es multiplicación de fracciones. Y cuando ya no se puede hacer eso, entonces vamos al campo de los logaritmos, y de logaritmos es definición de logaritmos, la ley de la tricotomía, que en este caso no lo utilizamos, leyes de logaritmos, y si fuera necesario el cambio de base. Todos esos conceptos ya los habíamos visto en clase, nada más es cosa de checarlos, y con eso se tiene lo necesario para resolver cualquiera de las leyes que tengan, cualquiera de las ecuaciones, no importa cuál fuera la ecuación. Recuerden, siempre se comienza con operaciones y operaciones inversas, y ya que termina todo lo de álgebra, entonces me voy a logaritmos.